Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor, en el Salmo 17. Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo y en el de sus seres amados. Hoy 6 de noviembre del año 2022, que acogiendo este hermoso salmo en la meditación de la palabra de Dios, nos convoca a meditar sobre la reflexión que han hecho algunos saduceos a Jesús en presencia de los fariseos sobre la resurrección. Y asimismo en la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, en la exhortación que hace al pueblo cristiano a seguir fieles en la fe y a nutrir el alma en ese crecimiento espiritual a partir de la oración en comunidad, en una común unidad. En la primera lectura, segundo libro de los Macabeos, también una meditación en torno al martirio de seres hermanos judíos en su momento, pero que históricamente ha sido después del martirio de nuestro Señor Jesucristo, quien entregó su vida libremente. Otros la han entregado por rebeldía de otros seres, por orgullo y por exhortación a la sumisión, al poder, y otros pues, por razón natural, que han de entregar su vida en manos de Dios como vida eterna, que somos siendo, y otros por razón accidental. En todas ellas la pregunta por el ser trascendental, la pregunta por la vida eterna, que siempre nos hemos hecho y que nunca tendremos una respuesta, sino desde la fe, la confianza y la esperanza en Dios, una experiencia de vida en el amor. A eso nos invita la palabra hoy, sea ella quien, en gracia del Espíritu Santo, nos permita tener este acercamiento cristiano. En el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 7, acerca de el martirio de 7 hermanos y su madre. Sucedió también que 7 hermanos con su madre fueron detenidos. El rey quería obligarlos, azotándolos con látigos y nervios de buey, a comer carne de cerdo prohibida por la ley. Uno de ellos, en nombre de todos, habló así: ¿Qué quieres saber al interrogarnos? Estamos dispuestos a morir antes que faltar las leyes de nuestros antepasados. Enfurecido, el rey mandó poner al fuego grandes sartenas y calderas. Cuando estuvieron calientes, ordenó que al que había hablado en nombre de todos le cortasen la lengua y que le arrancaran el cuero cabelludo y le cortaran los pies y las manos en presencia de su madre y de los demás hermanos. Cuando ya estaba completamente mutilado, el rey mandó acercarlo al fuego y todavía con vida echarlo a la sartén. Mientras el humo de la sartén se esparcía por todas partes, los otros hermanos se animaban entre sí y con su madre a morir valientemente. Decían: Dios el Señor está mirando,
y en verdad tiene compasión de nosotros. Eso fue lo que Moisés dijo en su canto, cuando echó en cara al pueblo su infidelidad. El Señor se compadecerá de sus siervos. Así murió el primero. Entonces llevaron al segundo al suplicio, y después de arrancarle el cuero cabelludo le preguntaron: ¿quieres comer para que no te corten el cuerpo en pedazos? Él respondió en su lengua materna, dijo: no. Así que fue sometido igualmente al tormento. Pero él, exhalando el último suspiro, dijo: tú, criminal, nos quitas la vida presente, pero el Rey del mundo nos resucitará a una vida eterna, a nosotros que morimos por sus leyes. Enseguida torturaron al tercero. Cuando se lo pidieron, sacó inmediatamente la lengua, extendió sin miedo las manos y dijo valientemente: de Dios recibí estos miembros, pero por sus leyes los desprecio, y de él espero recobrarlos. Hasta el rey y los que estaban con él quedaron impresionados con el ánimo del joven, que de tal modo despreciaba los tormentos. Muerto también el cuarto fue sometido a la tortura, y cuando estaba para morir dijo: acepto morir a mano de los hombres, esperando las promesas hechas por Dios de que Él nos resucitará. Para ti, en cambio, no habrá resurrección a la vida. Enseguida trajeron al quinto y lo torturaron. Él, mirando al rey, dijo: aunque eres mortal, tienes poder sobre los hombres y haces lo que quieres, pero no pienses que Dios ha abandonado a nuestro pueblo. Aguarda un poco y verás cómo Él, con su gran poder, te atormentará a ti y a tus descendientes. Después trajeron al sexto, quien, estando para morir, dijo: no te hagas ilusiones, por nuestras culpas sufrimos esto, porque hemos pecado contra nuestro Dios. Por esto nos han sucedido estas cosas terribles. Pero tú, que te has atrevido a luchar contra Dios, no pienses que quedarás sin castigo. Pero mucho más admirable aún y digno de glorioso recuerdo fue la madre, quien, viendo morir sus 7 hijos en un solo día, los sobrellevó todo con fortaleza de alma, sostenida por la esperanza en el Señor. Animaba a cada uno hablándoles en su idioma materno y llena de nobles sentimientos, y uniendo un ardor varonil a sus reflexiones maternales, les decía: no sé cómo aparecieron ustedes en mis entrañas, no fui yo quien les dio la vida y el aliento, ni quien organizó su cuerpo. Es el Creador del mundo, que hizo todas las cosas, quien forma al hombre desde el primer momento. Él, en su misericordia, les devolverá la vida y el aliento, pues si ustedes, por las leyes de Dios, no piensan en ustedes mismos. Antíoco creyó que ella se burlaba de él y sospechó que le estaba insultando. Como el más joven estaba aún con vida, el rey no solo trataba de convencerlo, sino que con juramentos se comprometió a hacerlo rico y dichoso, y a contarlo entre sus amigos, y confiarle altos cargos si se apartaba de las leyes de sus antepasados. Pero el joven no hizo caso. Entonces el rey mandó a la madre que aconsejara al joven que salvara su vida. Tanto le insistieron que ella al fin consintió en hablar a su hijo. Se inclinó hacia él y, burlándose del cruel tirano, dijo al hijo en su lengua materna: hijo, ten piedad de mí, que te llevé 9 meses en mi seno, que te di el pecho durante 3 años, y que te he criado y educado hasta la edad que ahora tienes. Te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra, que veas todo lo que hay en ellos, y entiendas que
de la nada Dios lo hizo todo y que de la misma manera creó el género humano. No temas a este verdugo, muéstrale digno de tus hermanos y acepta la muerte, para que por la misericordia de Dios yo te recobre junto con ellos. Todavía estaba ella hablando cuando el joven dijo: ¿qué esperan ustedes? No obedezco las órdenes del rey, obedezco los mandamientos de la ley que Dios dio a nuestros antepasados por medio de Moisés. Y tú, rey, autor de todos los males que afligen a los judíos, no escaparás de las manos de Dios. Nosotros sufrimos por nuestros propios pecados. Si para castigarnos y corregirnos el Señor da la vida, se ha enojado momentáneamente con nosotros, nuevamente habrá de reconciliarse con sus siervos. Tú, impío, el más criminal de todos los hombres, no te enorgullezcas sin razón, ni te llenes de vanas esperanzas para levantar tu mano contra los siervos de Dios. Aún no has escapado del juicio del Señor Todopoderoso, que todo lo ve. Nuestros hermanos, después de soportar un sufrimiento pasajero, gozan ya de la vida eterna que Dios ha prometido. Tú, en cambio, recibirás de Dios el castigo que mereces por tu orgullo. Yo, lo mismo que mis hermanos, entrego mi cuerpo y mi vida por las leyes de nuestros antepasados y suplico a Dios que tenga pronta compasión de su pueblo y que con calamidades y castigos te obligue a ti a confesar que Él es el único Dios. Que en mí y en mis hermanos se detengan la ira del Todopoderoso, justamente desatada contra nuestro pueblo. Enfurecido el rey y no pudiendo soportar la burla, torturó con mayor crueldad a este que a los otros. Así murió el muchacho sin haber comido cosa impura y con una gran confianza en el Señor. Finalmente, después de sus hijos, murió también la madre. Con esto terminamos nuestro relato sobre la comida de alimentos impuros y las extraordinarias crueldades que se cometieron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 17. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. En la oración pidiendo justicia de David. Señor, escucha mi causa justa, atiende a mi clamor, presta oído a mi oración, pues no sale de labios mentirosos. Que venga de ti mi sentencia, pues tú sabes lo que es justo. Tú has penetrado mis pensamientos, de noche has venido a vigilarme, me has sometido a pruebas de fuego y no has encontrado maldad en mí. No he dicho cosas indebidas, como hacen los demás, me he alejado del camino de violencia, de acuerdo con tus mandatos. Me saciaré de tu semblante, Señor. He seguido firme en tus caminos, jamás me he apartado de ellos. Oh Dios, a ti mi voz elevo, porque tú me contestas. Préstame atención, escucha mis palabras, dame una clara muestra de tu amor, tú que salvas de sus enemigos a los que buscan protección en tu poder. Cuídame como a la niña de tus ojos, protégeme bajo la sombra de tus alas, de los malvados que me atacan, de los enemigos mortales que me rodean. Son engreídos, hablan con altanería, han seguido de cerca mis pasos, esperando el momento de echarme por tierra. Parecen leones, feroces leones que agazapados en su escondite, esperan con ansias dar el zarpazo. Me saciaré de tu semblante, Señor. Levántate, Señor, y enfréntate con ellos. Hazles doblar las rodillas, con tu espada ponme a salvo del malvado. Con tu poder, Señor, líbrame de ellos. Arrójalos de este mundo, que es su herencia en esta vida. Deja que ellos se llenen de riquezas, que sus hijos coman hasta que revienten y que aún sobre para sus nietos. Pero yo en verdad
quedaré satisfecho con mirarte cara a cara, con verme ante ti cuando despierte. Me saciaré de tu semblante, Señor. En la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, finales y principios del 3, acerca de la actitud de los cristianos. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los escogió para que fueran los primeros en alcanzar la salvación por medio del Espíritu que los hace santos y de la verdad en que han creído. Para esto los llamó Dios por medio del Evangelio que nosotros anunciamos, para que lleguen a tener parte de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, sigan firmes, no se olviden de las tradiciones que les hemos enseñado personalmente y por carta. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha dado consuelo eterno y esperanza gracias a su bondad, anime sus corazones y los mantenga a ustedes constantes en hacer y decir siempre lo bueno. Y se piden oraciones. Por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor llegue pronto a todas partes y sea recibido con estimación, como sucedió entre ustedes. Oren también para que seamos librados de los hombres malos y perversos, porque no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel y Él los mantendrá a ustedes firmes y los protegerá del mal. Y en el Señor tenemos confianza en que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les hemos ordenado. Que el Señor los ayude a amar como Dios ama y a tener en el sufrimiento la fortaleza de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 20, entre los versículos 27 y siguientes, le preguntan a Jesús sobre la resurrección. Después algunos saduceos fueron a ver a Jesús. Los saduceos niegan que los muertos resuciten. Por eso le presentaron este caso. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre casado muere sin haber tenido hijos con su mujer, el hermano del difunto deberá tomar por esposa la viuda para darle hijos al hermano que murió. Pues bien, había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó pero murió sin dejar hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella y lo mismo hicieron los demás, pero los 7 murieron sin dejar hijos. Finalmente murió también la mujer. Pues bien, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer si los 7 estuvieron casados con ella? Jesús les contestó: en la vida presente los hombres y las mujeres se casan, pero aquellos que Dios juzgue que merecen gozar de la vida venidera y resucitar, sean hombres o mujeres, ya no se casarán, porque ya no pueden morir, pues serán como los ángeles y serán hijos de Dios por haber resucitado. Hasta el mismo Moisés, en el paisaje de la zarza que ardía, nos hace saber que los muertos resucitan. Allí dice que el Señor es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Él no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos están vivos. Algunos maestros de la ley le dijeron entonces: bien dicho, maestro, y ya no se atrevieron a preguntar más. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, en su maestría, nuestro Señor Jesús nos quiere enseñar en presencia de seres, de grupos, de organizaciones que en aquel entonces, para con los judíos que temerosos de la ley de Dios y respetuosos de la ley mosaica de Moisés y los mandatos, en cierta forma creían en la resurrección, pero más por
subordinación al poder de Dios, a que en la esperanza de la vida eterna serían compensados por su vida recta, por su recto obrar y por su fe, basada en la forma como Dios les daba la providencia divina, tener su descendencia y tener riquezas y bienes materiales, y poder tener a partir de ello el poder disfrutar de los placeres de la vida y en cierta forma ejercer dominio sobre otros. No obstante, los saduceos, que venían más de la influencia de los griegos, por la influencia más de la razón que de la fe, hacen una provocación a nuestro Señor Jesús con una figuración, una creación mental, más con el ánimo de provocar una posible equivocación o incoherencia en el maestro, o subordinación a su supuesta lógica, que es la lógica del mundo. Los saduceos como tal eran ricos, poderosos, y basaban todo en el conocimiento, en ser eruditos, muy conocedores de tradiciones, de prácticas y de conocimientos humanos, con la lógica humana. Obviamente esa es una figura literaria que utilizan, de 7 hermanos que sucesivamente quedaban con la misma mujer para ver con quién quedaba, y entonces contrapone las dos leyes, la ley mosaica y la misma ley propia de ellos de no creer en la resurrección, frente al que es testimonio de la vida eterna, el mismo Jesús, que ha venido del cielo a hacer presencia en la tierra y llevar la descendencia de Dios de regreso al cielo. Maravillosamente, lo que hace es situar allí nuestro Señor que en el amor todo es posible. Ser siendo testimonio de esa vida eterna que solo se tiene en gracia de la fe, que es concedida por oración, por meditación, ayuno y acción, que es la vida misma un apego del ser humano, de quererse aferrar a lo que de hecho tiene que terminar algún día. Esta vida terrenal es corta, es un suspiro, y cuando hay fe se tiene la confianza y la esperanza de que nunca muere el alma, sigue viva. La mente, que a veces no la sabemos usar para lo que es, porque creemos todo lo que nos digan, una ideología, o nos cambian de parecer cualquier circunstancia, o nos vienen con historias repetidas, o a tomar de la historia partes sin mirar el contexto ahora, sin hacer una lectura desde el corazón, desde la experiencia de vida en Dios, sino solamente por la lógica que está imperando. En este momento, en nuestra realidad, no impera ninguna lógica. Es simplemente obedecer a lo que ordena la sociedad de consumo. Una sociedad secular que solamente ve todo lo nuevo, lo snob, lo que va llegando en las tendencias, en las modas, la apariencia, vivir bien, el hedonismo, placer, disfrutar. Y esa es una postura, es una actitud frente a la vida, que es la más cómoda, y es la que niega a Dios, reniega a Dios y va en contra de Dios. En gracia de Dios que tenemos algo de fe y va creciendo, permite ser fuertes y saber que esto es temporal, que la muerte no mata el alma, la muerte física, sino que antes al contrario, le da libertad al alma para que siga teniendo su vida eterna, porque ya en gracia de Dios la seguimos viviendo con esa actitud, está preparando. Jesús ahí lo que quiere mostrar es que en ese proceso de vida continúa,
la vida que vamos haciendo desde ya, entrenando el alma para alcanzarla. Gloria eterna, la felicidad plena, la verdadera libertad. Porque ahora nos aprisionan las cosas del mundo, las presiones del mundo, los martirios. Muestra allí en la hermosa lectura de los hermanos torturados por Antíoco.